Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a abordar el tema de proceso de comunicación correspondiente a la materia de comunicación educativa de la licenciatura en psicopedagogía. Bueno, dentro del ámbito de la psicopedagogía, uno de los procesos más importantes es el de la comunicación, y no solamente dentro de esta área. Realmente en toda nuestra vida, en cualquier ámbito en el que nos desenvolvemos, está presente el proceso de comunicación. Recordemos que somos seres sociales y que por ende necesitamos la interacción con más personas, porque de esta manera también se produce nuestro aprendizaje. No existe realmente ninguna disciplina o ninguna ciencia que se pueda llevar a cabo sin el proceso de comunicación. He aquí la importancia de entenderlo y conocerlo a profundidad. Muy bien, como primer punto tenemos que definir qué es la comunicación. Bueno, por definición tenemos que la comunicación es un proceso de intercambio de información entre los seres vivos, específicamente el ser humano. Una de las formas en que se realiza es a través de un lenguaje, como hacemos exclusivamente los seres humanos. Bien, el proceso de comunicación consiste en la transmisión de ideas, conocimiento, principios, valores, cultura y demás cosas que nos caractericen, que deseamos transmitir a los demás. Es importante aquí entender que este proceso se debe de dar forzosamente entre dos o más personas para que se lleve a cabo. ¿Podemos hablar con nosotros mismos? Probablemente sí, pero en realidad no estamos llevando un proceso de comunicación porque en él intervienen unos elementos que veremos a continuación. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación. La comunicación se lleva a cabo de acuerdo a un circuito determinado en el que intervienen casi siempre los mismos elementos, dependiendo del modo en que se produzca y del tipo de comunicación del que hablamos. Por ende, analizando los elementos de la comunicación, podemos también evaluar cómo ésta se produce. Muy bien. Estos elementos son muy comunes. En realidad el proceso de comunicación lo vemos desde el nivel preescolar, incluso cuando nos hablan de medios de comunicación como la televisión, el celular y demás. Yo tengo a mi hijo de 4 años que se encuentra en primer grado de preescolar, y a él, en segundo grado de preescolar, perdón, y a él desde el segundo grado le empezaban a hablar sobre este proceso de comunicación y los medios de comunicación. De hecho, realizaron un ejercicio con los vasos, muy común, el de los vasos y el hilo, y que te habla uno y tú te pones el vasito acá de este lado y se transmite un mensaje. Este proceso lo abordamos desde la educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, y pues bueno, en la licenciatura en psicopedagogía lo vemos presente. Nos familiarizamos comúnmente con conceptos como emisor, receptor, mensaje, canal, código, retroalimentación. Son elementos importantes dentro del proceso de comunicación y los describiremos a continuación. El emisor. El emisor es importante que tengamos en cuenta que es aquel individuo que inicia el proceso de comunicación. Ojo aquí, no puede haber un proceso de comunicación sin antes haya una persona que tenga la intención de dar a conocer algo. Por lo tanto, es esta persona la que va a transmitir el mensaje o lo va a codificar de acuerdo a sus capacidades y deseos, dependiendo del caso. Este es siempre el punto de partida del circuito. Si bien es posible que el emisor y receptor intercambien sus roles de manera continua, retroalimentándose como hacemos en una conversación. Podemos pensar
al emisor como la persona que empieza a hablar, como un conferencista ante una multitud, como un locutor de radio o como el conductor incluso de un noticiero. Segundo elemento es el receptor. Es importante tener estos dos elementos siempre presentes en el proceso de comunicación. De lo contrario, como les había mencionado anteriormente, es imposible realizarlo. El receptor es aquella persona que va a recibir el mensaje, a quien va dirigido eso que se desea transmitir. Es quien lo decodifica, lo interpreta y lo deduce de algún modo, lo que quiere o lo deduce lo que le quieren decir. Tiene una característica pasiva en donde meramente lo recibe. Por ejemplo, como el ejemplo del emisor, en donde tenemos al conferencista entre la multitud. En este caso, el receptor sería la multitud que está escuchando a ese conferencista que está dando un tema. Segundo elemento, ¿qué es el canal? Se refiere al medio físico a través del cual se establece la comunicación y que puede presentar a su vez elementos que faciliten o dificulten la misma, conocidos como ruido o como obstáculos o barreras comunicativas. El medio no tiene que ver con el emisor y el receptor, sino con el vehículo físico. El mensaje, como son las ondas sonoras en el aire cuando hablamos o cuando un perro ladra o un pájaro canta, pero también las ondas hertzianas que nuestra radio recibe para que escuchemos al locutor o las páginas impresas de un periódico. Por ejemplo, el canal se refiere nada más y nada menos a la manera en la que vamos a transmitir nuestro mensaje. Puede ser por un mensaje de texto, es decir, se necesita un teléfono, un aparato celular, se requiere un aparato celular, una carta requerimos papel y un bolígrafo o un computador y un correo para enviarlo. A eso se refiere el canal. Muy bien, tenemos como segundo elemento como segundo elemento dentro de las características del mensaje al código. El código es el conjunto de reglas que permite al receptor captar el mensaje del emisor y comprenderlo, ya sea mediante el manejo de una lengua, como lo hacemos al hablar. Al hablar, ¿esto a qué se refiere? El código es el sistema lingüístico que vamos a utilizar para transmitir nuestro mensaje. Puede ser inglés, español, alguna lengua indígena como náhuatl, purépecha, demás. El mensaje, bien, el mensaje se refiere a la información que desea transmitir el emisor al receptor. Es aquello, es esa idea, es ese sentimiento, es el conjunto del pensamiento ya estructurado del emisor al receptor. Puede ser, por ejemplo, una carta en donde se desea una carta, ¿no? de una pareja, ¿no? En donde expresas que pues lo quieres mucho, que te gusta estar con esa persona, le expresas sus cualidades y las cosas que te encantan. Eso se conforma. Eso es lo que viene escrito, lo que viene hablado, es lo que conforma el mensaje.
Muy bien, pero ¿por qué es importante la comunicación dentro de la educación? Bueno, como yo les mencionaba al inicio, es importante saber que nuestro proceso educativo, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, se da a través de la interacción social. La educación es un fenómeno social que no se puede reproducir o que no se puede producir a un individuo aislado en un cuarto o aislado en cierto lugar. El individuo, para que tenga este proceso de aprendizaje, necesita sí o sí comunicarse, necesita llevar a cabo este proceso, y nos damos cuenta de ello en un salón de clases. En un salón de clases en donde el docente juega como emisor y los alumnos juegan el papel de receptores. Sin embargo, nos encontramos aquí en este proceso que podemos encontrar dos tipos de comunicación, como lo es la unidireccional y la bidireccional. La unidireccional consiste en una comunicación en donde el emisor solamente transmite el mensaje y hasta ahí se queda. No hay una respuesta, no hay una retroalimentación por parte del receptor. En cambio, la comunicación bidireccional es aquel tipo de comunicación que permite esta parte de la retroalimentación, en donde el emisor da el mensaje y el receptor lo recibe, pero a su vez emana una respuesta. Entonces, dentro de la educación, nosotros nos encontramos en un proceso de comunicación constante, una comunicación incluso bidireccional, en donde el emisor, que es el docente, transmite conocimientos, transmite esas enseñanzas que requiere el alumno para su proceso formativo, y a su vez el alumno, hoy en día nos encontramos en una educación constructivista, ¿no? En donde el alumno también tiene ese papel activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a su vez el alumno va a contestar esa serie de conocimientos. ¿De qué manera? Analizando, criticando, sintetizando lo que el docente le está diciendo, para de esta manera construir su propio conocimiento, construir sus ideas, plantear sus propias opiniones, sus conclusiones respecto a un tema. Por eso es importante este proceso de comunicación. No se puede dar una educación sin un proceso comunicativo, porque de lo contrario el aprendizaje no habría aprendizaje. Incluso la educación en línea, ¿no? O que te metes a una plataforma para leer la información, a una página web para consultar la información que está en internet, porque tienes ese criterio. Aunque no hay un docente, hay un proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque debió de haber una persona que creara ese blog, que te transmitiera esa información para que tú pudieras acceder a ella, y entonces tú la puedas leer, tú la puedas interpretar y tú la puedas analizar y puedas sacar tus propias conclusiones del tema. Por eso es muy importante la comunicación en la educación, porque la comunicación está inherente en todo ámbito de nuestra vida. Muy bien, como conclusiones finales, la comunicación educativa ha tomado fuerza desde la década de los 60 debido a su identificación como un campo de estudio interdisciplinario que aporta nuevos conocimientos para la explicación de los procesos educativos, superando el esquema clásico al incluir factores socioculturales del contexto en el que se desarrolla dichos procesos educativos y comunicacionales. La comunicación educativa y el proceso de comunicación como tal se ha ido especializando con el paso de los años, permitiendo así que podamos tener una comunicación más asertiva y de esta manera poder tener un resultado más positivo y más impactante en los estudiantes en cuanto a su aprendizaje. Eso sería todo por mi parte, espero les haya quedado claro. Cualquier duda o cualquier comentario que tengan, con gusto lo pueden hacer. Que estén muy bien y muchas gracias.